muestra su amor y lealtad. En el diario estudio de nuestra lección y la palabra viva de Jesús. Sí, diariamente estudiaré mi lección con fidelidad. Un saludo a todos los radioyentes y televidentes e internautas. Muchas gracias por estar con nosotros ahora en esta hora que vamos a estudiar la lección de la escuela sabática. Damos la bienvenida a aquel radioyente o televidente que es nuevo, que recién acaba de sintonizar Advenimiento TV en el canal 51.2, 55.7 o Radio Advenimiento en el Tuning Radio o tal vez en la 990M. Si usted es una de las personas que recién acaba de encontrar este canal o este medio de comunicación o este canal de YouTube, a usted le damos la bienvenida y quédese con nosotros porque por aquí está saliendo la lección de la escuela sabática todos los días. Hoy me acompaña mi hermana Ana Romero. Bienvenida. Gracias, pastor. Bueno, también yo les doy la bienvenida a este programa. Y aprovechando, también quiero invitarlos que nos visiten a nuestras iglesias que tenemos en Houston y aquí en Irving. Hermanos, serán muy bendecidos si nos visitan. Estarán aprendiendo mucho de la palabra de Dios y a través también de los libros de la hermana Elena, que nos habla a través de la Reforma Pro Salud. Así que, hermanos, serán bien bendecidos si nos visitan y serán muy bienvenidos también. Gracias. Bueno, vamos entonces a proceder al estudio de la lección de este día. Si es tan amable, hermana Romero, si tiene la oración. Sí, pastor. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado y glorificado sea su santo nombre, Señor. Gracias le damos, Padre, por todas sus bendiciones. Gracias, Señor, porque siempre está pendiente de nuestras necesidades. En este momento que vamos a abrir su palabra, Señor, le pido que nos bendiga y que, Señor, este estudio de esta lección sea de beneficio para todas aquellas personas que nos ven y que nos escuchan. Que sea de gran bendición y que podamos aprender cada día más de usted, Señor, y que nos pueda bendecir a ponerlo en práctica, Padre. Gracias por todo en Cristo Jesús. Amén. Amén. Nosotros vimos ayer que la justicia debe verse en la familia y desde allí, es de ahí, de la familia, que dicha justicia entonces se debe reflejar en todas partes. Y si hay un lugar donde se tiene que mirar dicha justicia, es en la iglesia. Por eso la lección de ahora tiene por título Ser semejantes a Cristo en la iglesia. Cuando nosotros, hermana Romero, usted como madre, yo como padre, en el hogar hemos disfrutado de la justicia, es decir, hemos recibido a Cristo, entonces, ¿qué actitud debe verse ahora, no solo en el hogar, que fue lo que comenté ayer con su esposo, sino que en la iglesia también? ¿Qué actitud se debe ver allí? Bueno, pastor, vamos a ver aquí en la palabra de Dios qué nos dice Filipenses 2:3. Ahí en Filipenses 2:3 encontramos que dice: nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándoos estimándoos inferiores los unos a los otros. Pastor, como dice usted, si en la familia nos hemos gozado estudiando la palabra, y en la iglesia lo vamos a reflejar. Claro. Porque la iglesia es otra familia. Exactamente. ¿Verdad? Es parte de la familia nuestra. Entonces, cuando llegamos a la iglesia es como que nos integramos a la gran familia y vamos a reflejar lo que hemos vivido en el hogar. Entonces, aquí nos dice que nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien en humildad, estimándonos inferiores los unos a los otros. O sea, vamos a reflejar esa humildad que solo Cristo puede dar. Exactamente. ¿Saben, hermanos, que esta palabra, nada hagáis por contienda, viene del griego eriteia, que significa varias cosas? Significa egoísmo, significa ambición, significa rivalidad y significa partidarismo.
Así que en la iglesia no tienen que existir ni rivalidades entre hermanos, ni partidarios de fulanito o de fulanita, ni mucho menos andar con egoísmos. Esto, hermanos, viene prácticamente a decirnos que si así nos hemos movido en el pueblo de Dios, claramente estamos demostrando que no dependemos de Cristo para vivir nuestra vida cristiana. Porque, hermanos, cuando nosotros dependemos del Señor, cuando nosotros hemos permitido que su justicia nos sea imputada, eso, hermanos, va a traer como resultado el que tengamos un comportamiento en la iglesia de una manera que en vez de sentirnos superiores a otros, nos vamos a sentir más bien inferiores. En el sentido, hermanos, de que seremos humildes. Hermana Romero, y cómo en la iglesia, tristemente, se refleja a veces lo contrario. Sí. Como a veces en las iglesias hay problemas, divisiones, pleitos inclusive. Bueno, ha habido personas que hasta en la misma iglesia se han llegado a pelear físicamente. Y qué triste, porque claramente es una muestra de que no ha habido una justicia imputada en ellos. Hoy creo que como miembros de iglesia deberíamos nosotros pensar cómo yo me manejo en la iglesia, cómo soy con los hermanos, cómo demuestra mi conducta que yo dependo del Señor. Estoy en mi relación con los hermanos algunas veces actuando con vanagloria, con egoísmo, o ando con humildad, considerándome inferior en relación con los demás. Esto es importante, hermanos, analizarlo, porque eso va a decir que tanto la justicia de Cristo ya yo la tengo en mi vida. Como dije desde el domingo, la justicia es algo, hermanos, práctico, y el que tiene a Cristo tiene la justicia. Amén. Y como resultado vive como Cristo vivía. En Cristo no habían contiendas, en Cristo no había vanagloria, en Cristo no había egoísmo, en Cristo había amor, había paz, había mansedumbre, había, hermanos, los frutos del Espíritu. Por eso es que ser semejantes a Cristo en la iglesia es nuestra meta como cristianos. Amén. En la nota que aparece allí, ¿qué es lo que nos dice en relación con esto de la justicia? En la matutina en lugares celestiales, nos dice, no es porque somos justos, sino porque somos necesitados, imperfectos, descarriados e impotentes por nosotros mismos, por lo que debemos depender de la justicia de Cristo y no de la nuestra. Y lo que usted decía, pastor, si nosotros en nuestro hogar no estudiamos la palabra, no tenemos esa conexión con Cristo todos los días, si no estamos cerca del Señor, cuando lleguemos a la iglesia, pues vamos a reflejar eso, el orgullo, el yo soy mejor que otro, yo soy más que otro. Y la palabra de Dios nos está diciendo que nosotros tenemos que aún sentirnos menos que otro, para poder tratar a otros con esa humildad, ¿verdad? Pero solo lo puede dar Cristo. Si tenemos esa conexión diariamente en el hogar con Cristo, es lo que vamos a ir a reflejar a la iglesia. Sí, hermanos, porque por naturaleza nosotros somos lo que dice aquí el espíritu de profecía, somos imperfectos, somos descarriados, impotentes por nosotros mismos para dar una buena manifestación de conducta en la iglesia. Pero si dependemos de la justicia de Cristo, entonces, hermanos, eso va a ser hasta fácil, será natural, porque vendrá como de adentro, hecho, producido por Jesús en nuestra vida. Hay una consideración especial que debemos tener los unos por los otros en la fe. Y esto nos lo dice la Biblia, ¿no es cierto? Amén, sí. Aquí lo podemos encontrar en Romanos 12:10.
Romanos 12:10 nos dice la palabra de Dios: amandaos los unos a los otros con caridad fraternal, preveniéndoos con honra los unos a los otros. Interesante. Ujú. Dice que nos amemos los unos a los otros con amor fraternal. Ujú. Con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndoos los unos a los otros. Mi lección, la Biblia dice, la mía dice amandaos, pero pues me imagino que significa lo mismo, Es lo ¿no? mismo. Amaos. Exacto. Sí. Amaos los unos a los otros. Ujú. Hermanos, esa consideración especial de, como dice aquí, preferir al otro Ujú. antes que a mí. Oh, hermanos, esto no es otra cosa que un fruto del Espíritu. Ujú. Y esto solo se consigue cuando ya, según las lecciones que hemos estudiado, hemos nacido de nuevo. Amén. Cuando ya la justicia de Cristo ha sido imputada, cuando ya nosotros hemos tenido por experiencia propia la relación con el Señor, entonces, hermanos, es que puede darse esto de amarnos los unos a los otros. Y como dice aquí, en cuanto a honra, prefiriendo más al otro que a mí mismo. Amor fraternal es lo que se necesita en la iglesia, y eso, hermanos, hay que asegurarnos si lo estamos teniendo. Bueno, hay una comparación que hace el don de profecía en relación con lo que debe ocurrir en la iglesia y lo que debe ocurrir en la familia. La hermana Romero hacía una analogía y decía de que también en la iglesia somos una familia. En la iglesia se podría decir que la familia es, valga la redundancia, una familia extendida. Y lo que primero se consiguió allá como fruto del Espíritu en el hogar, como resultado de la justicia y en el hogar, necesariamente se debe de llevar como reflejo a la familia extendida, como es la iglesia. Así lo refleja el don profético. ¿Sí lo lee? Sí, aquí en el Ministerio de Curación, pastor, nos dice la hermana Elena: así como los miembros de una familia fiel cuidan unos de otros, atendiendo a los enfermos, soportando a los débiles, enseñando a los que saben, enseñando a los que no saben, educando a los inexpertos, así también los de la familia de la fe han de cuidar de sus necesitados y desvalidos. De ninguna manera han de desatenderse de ellos. Y aquí también encontramos en Cada Día con Dios, dice: debemos obtener esa medida de la gracia de Cristo que ha de capacitarnos para morar juntos en amor y unidad en esta vida, pues en caso contrario no podremos morar juntos en la vida venidera. Pastor, cuando yo leí esto me impactó mucho, porque si no hacemos esto ahora, si no tenemos esa armonía, esa unidad en la iglesia, no estamos capacitados para ir al cielo. Debemos, dice, de cuidar de los enfermos, de los necesitados, de los desvalidos. Así como en la familia nosotros nos preocupamos yo me preocupo por mis hijos, que si están enfermos, de cuidarlos de sus necesidades, de mi esposo, así también lo tengo que reflejar con mis hermanos en la iglesia. Si hay un hermano necesitado, si hay un hermano enfermo, ir y ayudarlo, o ayudarle con lo poco de mi conocimiento que tengo acerca de la salud, para cómo él pueda alimentarse o curarse naturalmente, ¿verdad? Y si yo no estoy haciendo esto y no estoy preparándome ahorita con mis hermanos en la iglesia, yo no estoy lista para ir al cielo, para ir a vivir con Cristo. Es interesante esto, hermanos, porque pues todo lo que nosotros hagamos es un reflejo de quién nos mueve, quién nos gobierna. Uh-huh. Y esto de ser, como la hermana acaba de mencionar, pues amable, cuidar al necesitado y desvalido, esto, hermanos,
solo puede darse cuando nosotros somos capacitados por Cristo, cuando dependemos de la gracia de Él. De lo contrario, hermanos, nosotros, si no sucede eso, qué triste la gran realidad, estaríamos descalificados. Estaríamos descalificados para morar juntos en la vida eterna, en la vida venidera. Por eso es importante acercarnos al Señor y decirle: Señor, yo quiero ser un mejor cristiano. Yo quiero llevarme bien con los hermanos en la iglesia. Yo quiero amarlos, quiero tener compasión por ellos. Quiero, al que está faltándole algo, ver cómo me preocupo por él. Señor, quítame este egoísmo, porque tú me has dicho que nada haga por contienda, es decir, por egoísmo, sino que lo haga pensando en que hay un prójimo al cual debo también cuidar, servir, ayudar. Hermanos, ven cuán importante es venir a Jesús para pedir esas virtudes. Dice aquí en el Hogar Cristiano, página 158, cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. Amén. Así que en esta hora yo quiero animarte, hermano, para que si no tienes armonía en tu iglesia, mira, si tú no tienes armonía con los ancianos, si tú no tienes armonía con el pastor, si tú no tienes armonía con algún hermano, yo quiero animarte para que te acerques más al Señor. Te acerques más al Señor para que así puedas estar cerca de esa persona que hoy por hoy no te simpatiza, no sientes atracción, prefieres evitarla, hablas mucho de ella, estás mucho criticándole, estás siempre juzgándole. Oh, hermano, necesitas acercarte a Jesús para que no estés sintiendo eso todo el tiempo, porque eso es pecado. Y entonces dice que Dios va a ser glorificado porque tú vas a tener armonía con tu hermano. Amén. Eso es lo que se espera de una persona que ha sido justificada por la fe, que ha sido perdonada y que ya en su hogar está disfrutando la justicia. Amén. Bueno, hermana Romero, la evidencia del hecho de que como miembros de iglesia hemos aceptado a Cristo y estamos siendo santificados, ¿cuál es? Pues ahí en Ezequiel, pastor, ahí nos dice la palabra de Dios, cuál es la evidencia. Y diles también, y les di también mis sábados que fuesen por señal entre mí y ellos para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifico. Y la palabra clave aquí es santificación, pastor. Exacto. ¿Sí? Una de las evidencias es que estemos santificados. Pero sabe, hermana, de que hay algo interesante aquí, de que hay una señal de que nosotros estamos santificados. Y esa señal Ahí dice es el sábado. Sí, el santo sábado Él dice, que les di. Les di también mis sábados, para que fueran por señal entre mí y ellos, para que supieran que yo soy Jehová, que los santifico. Yo quisiera hablarle ahora a los guardadores del sábado, entonces. Yo quisiera ahora dirigirme a todos los adventistas del séptimo día, independientemente si son de sostén propio o afiliados a la conferencia. Quiero decirles que una evidencia de que nosotros hemos sido santificados es que guardamos el sábado. Sin embargo, hemos ya mirado en la lección, creo, anterior, que esta santificación, pues, abarca, pues, el vivir una vida agradable delante de Dios, y no se queda solamente en guardar el sábado, sino que, como está diciendo ahora aquí, evidencia eso, de que en la iglesia también uno es consecuente en el comportamiento que manifiesta para con los hermanos. ¿Qué sucede cuando no podemos apropiarnos de la justicia de Cristo? Bueno, es interesante que el comentario que está aquí en la lección nos da la respuesta.
¿Qué dice? Dice, ninguna otra institución confiada a los judíos propendía tan plenamente como el sábado a distinguirlos de las naciones que los rodeaban. Dios se propuso que su observancia los designase como adoradores suyos. Había de ser una señal de su separación de la idolatría y de su relación con el verdadero Dios. Pero a fin de santificar el sábado, los hombres mismos deben ser santos. Por la fe deben llegar a ser partícipes de la justicia de Cristo. Al apartarse los judíos de Dios y dejar de apropiarse de la justicia de Cristo por la fe, el sábado perdió su significado para ellos. Tremendo. Hermanos, la evidencia de que como miembros de iglesia hemos aceptado a Cristo y estamos siendo santificados es guardar el sábado. Pero esto, hermanos, esto debe también ser resultado. Debe ser resultado de apropiarnos de la justicia de Cristo. Es interesante lo que acabamos de leer aquí. El sábado tenía que ser una señal de que el pueblo de Dios estaba separado de la idolatría y que tenía una relación con el verdadero Dios. Pero estos hombres que santificaban el sábado debían ellos mismos, dice, ser santos. Pero habían llegado a obtener esa santificación por la fe, porque habían participado de la justicia de Jesús. Hay un peligro que nosotros corremos cuando no nos apropiamos de la justicia de Cristo, y es que podría perder significado el Santo Sábado para nosotros. Hermanos, ser semejantes a Cristo en la iglesia implica guardar su Santo Sábado, pero con significado. Implica, en ese caso, ser santos. E implica tener una conducta y una armonía entre los hermanos y una manera de relacionarse que todo, hermanos, todo refleje que tenemos la justicia de Cristo en nuestra vida. No sé si tenga algo más usted que agregarle. Pues pastor, cuando está hablando de eso, de la unidad en la iglesia, de que no tengamos esas contiendas, yo estaba pensando, digo, vamos a ir al cielo y dice que Dios está preparando casas, hogares para nosotros allá. Yo tengo contienda con usted y Cristo está haciendo su casa al lado mío. ¿Estaré preparada yo para poder ir a vivir al lado suyo? No. Claro. Entonces, aquí es donde debemos de prepararnos. Aquí es donde vamos a reflejar lo que la relación que tengamos con Cristo en la iglesia, con los hermanos, si estamos listos para poder ir al cielo. Y lo del sábado, que habla también, si nosotros no estamos santificados en el sábado, o sea, estamos violando el sábado. Muchos vamos el sábado en la mañana, en la tarde ya no vamos, no le estamos dando la importancia. Dice que es la señal, dice aquí, que Dios ha dejado para que el mundo sepa que estamos apartados, que somos personas apartadas para Cristo. Y si no lo estamos santificando el sábado como Dios dice, si estamos yendo nomás en la mañana y en la tarde ya no, eso quiere decir que no estamos listos, no estamos santificados. Así entonces debemos de meditar en eso, si estamos preparándonos para ir al cielo. Bueno, mis hermanos, entonces para ser semejantes a Cristo en la iglesia, voy a cerrar con la declaración que aparecía o que leímos anteriormente, y es la que está en el Hogar Cristiano de la página 158. Cuanto más nos acerquemos a Cristo, tanto más cerca estaremos el uno del otro. Dios queda glorificado cuando su pueblo se une en una acción armónica. Que Dios nos ayude, hermanos, para que hoy decidamos acercarnos a Jesús, pero verdaderamente, para que así seamos en la iglesia buenos cristianos. Hermanos, que no seamos problemáticos, hermanos, que no estemos sembrando división, estar allí haciendo un grupito para meterle constantemente dudas y cizaña. Qué triste es cuando
en la iglesia hay ese tipo de miembros. Bueno, es un reflejo claramente de lo que tienen en su vida, pero hoy viene el Señor a decirnos, mira, si tienes la justicia de Cristo en tu vida, refléjalo en la iglesia. Amén. Llevándote bien con los hermanos, no haciendo las cosas por contienda, no haciendo las cosas por envidia, no haciendo las cosas por egoísmo, sino con humildad y estimando al otro como superior a ti mismo. Amén. Solo el Señor puede hacer eso en nosotros, pero acercándonos a Cristo. Vamos a orar para que Dios nos ayude a lograrlo. Y ahora, Padre, te agradecemos otra vez, porque una lección tan práctica en cuanto a la justicia nos ha dado para que meditemos en ella. Y, Señor, cuando se evalúa esto en profundidad, vemos que nos hace falta para realmente decir, he sido justificado. Pues, Señor, cuando se trata de reflejar esa justicia en las relaciones con otros, pues miramos, Señor, muchísima deficiencia. Hoy te pedimos perdón, pero al mismo tiempo te decimos, Padre, ven a nuestra vida. Mira, nos acercamos a ti ahora, a través de este estudio y de la oración, y te decimos, Padre, cámbianos, santifícanos, ayúdanos para que la señal de santificación que es el sábado vaya acompañada de una conducta apropiada, de una actitud que refleje que hay justicia en nosotros. Y Padre, así podamos tener armonía con todos en la iglesia y podamos de esa manera ser bendición en la congregación. Ayúdanos para conseguirlo. Ayúdanos, Señor, para que en ti, acercándonos a ti cada día, oh Señor, consigamos todas las virtudes, todas las cualidades que se requieren para contribuir a la paz, a la prosperidad y a la felicidad de la iglesia. Señor, gracias por tu palabra. Ayúdanos a ser prácticos en cuanto a la justicia en nuestra iglesia. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.